Asoma Visión, Motivación y Desarrollo M&D presentan el programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, segunda temporada, con el doctor Yatensi Bonilla. Hola, bienvenidos a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan, con el doctor Yatensi Bonilla. Yatensi, ¿cómo estás? Muy bien, Israel. Qué bueno verte una vez más, te veo bien, con energía, con alegría. ¿Cómo estás? No, muy contento, gozando de los beneficios, de la gracia que siempre nuestro amado Dios nos da. Qué bueno es disfrutar del gozo, de la paz, de la gracia que el Señor tiene con nosotros. En esta oportunidad vamos a abordar un tema muy importante. Usted bien sabe que este programa está diseñado con sus preguntas, así que no dude de escribirnos y mandar los mensajes de texto. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el libro de Romanos. Las preguntas que generalmente la gente se hace es ¿de dónde surge la doctrina cristiana? ¿Por qué es tan importante lo que San Pablo escribe sobre el cristianismo? Y queremos abordar el texto de Romanos porque es Pablo, de alguna manera, quien da los lineamientos para nuestra fe. Es Pablo que aborda el tema de la redención, de la justificación, de la gracia, la salvación por fe. Así que queremos abordar este texto. Yatensi, ¿por qué es tan importante el libro de Romanos? ¿Quién es su autor? ¿Cómo podemos introducirnos al texto este día? Bueno, siempre la tradición, y hasta el día de hoy se ha mantenido, que el escritor de esta preciosa carta, de esta teología sistemática, fue Pablo. Nunca se ha puesto en duda o en tela de juicio la autoría de Pablo sobre la carta de los Romanos. Ahora, esta carta fue escrita hacia el final del tercer viaje misionero de Pablo, hacia el año 56 después de Cristo, en la ciudad de Corinto. Y mire que Pablo escribió esta obra, esta carta, para disculparse porque no podía ir a Roma. Pablo, en el tercer viaje misionero, cuando estaba en Corinto, tuvo el deseo de ir más hacia Occidente, ir a Roma y posiblemente pasar por España para llevar el Evangelio a la parte más de la Europa occidental. Pero justo Pablo tuvo un problema, Israel. En ese momento coincidió que se estaba recogiendo una ofrenda muy importante para los santos de Jerusalén. Que Pablo tuvo dos caminos: irse a Roma y no ser parte de la ofrenda a los santos para Jerusalén, o recoger la ofrenda y no ir a Roma. Y Pablo prefirió darle importancia a la ofrenda para llevarla a Jerusalén. ¿Por qué? Okay. Quiero detenerte un minuto. Tú comenzaste diciendo que es una obra de una teología sistemática. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué el texto de Romanos es una obra de teología sistemática? Mire, Israel, y muy buena su pregunta. Dicen los eruditos que el libro del Nuevo Testamento, mejor estructurado, donde presenta toda una teología sistemática, no es tanto los evangelios, es la carta a los romanos. Más que una carta a Israel, es una obra teológica sistemática. ¿Por qué? ¿Qué es una teología sistemática? Una teología sistemática es todo un tratado ordenado, donde se toca desde la teología antropológica, Dios, Cristo, Espíritu Santo, salvación, soteriología, pecado, todo eso, en forma ordenada por temas que toca la teología. Y si leemos Romanos inteligentemente, observamos que Pablo toca todo lo que se toca una obra sistemática de teología. Primero, una introducción, después una sesión doctrinal, donde toca una teología del pecado, una teología de la justificación, teología de la santificación, una teología escatológica profética, después toca una ética cristiana. Es toda una teología sistemática, ordenada y bien hilada. Entonces, de alguna manera podemos entender que el texto de Romanos, de alguna manera, es lo que explica la obra que vino a ser Cristo. Sí. Los evangelios, entonces, nos informan de lo que Jesús hizo y enseñó.
Sí. Pero el texto de Romanos, en este caso Pablo, trata de explicarnos qué significa el hecho de que Cristo haya venido. Más o menos así podemos entenderlo. Sí, de acuerdo. Si tú estabas diciendo, antes de nos dieras esta explicación de por qué es un texto sistemático el libro de Romanos, estabas diciendo que era la ocasión por la cual Pablo elige escribir esto tiene que ver con una disculpa. Y estabas diciendo que tenía que ver con un tema de ofrendas. ¿A qué querías referirte con eso? Mire, lo que pasa es que Jerusalén está viviendo momentos muy difíciles, que la iglesia primitiva judeocristiana de Jerusalén estaba en condiciones económicas infrahumanas. Entonces Pablo estimuló a las iglesias gentiles, a las iglesias griegas, a las iglesias de Macedonia, como Filipos, Tesalónica y todas las iglesias de Europa Oriental, que recogieron una ofrenda para los santos de Jerusalén. Entonces para Pablo era muy importante que la ofrenda la recogiera la iglesia gentil para unir las dos iglesias, porque empezaron a separarse. Ya había una separación peligrosa entre la iglesia primitiva judeo-cristiana de Jerusalén contra la iglesia primitiva griega, gentil. Entonces, para unir las dos iglesias, Pablo quería aprovechar la ocasión, usar la ocasión, recoger la ofrenda en el mundo gentil cristiano para dárselo a los de Jerusalén y así unir la iglesia, porque la unidad de la iglesia no empezó ahora, es un deseo que comenzó con Jesucristo en la famosa oración sacerdotal de Juan 17 y Pablo continúa. Entonces, prefirió, se le cruzó. Cuando Pablo quería ir a Roma, se le cruzó el momento oportuno de él mismo ir personalmente a dejar la ofrenda de Jerusalén en nombre de las iglesias griegas. Entonces prefirió irse a Jerusalén llevando la ofrenda y aplazar el viaje y en lugar de ir, mandar una carta. O sea que la carta ocupó el espacio. En lugar de visitar a la iglesia, mandó una carta que es una teología sistemática que ya explicamos. Ok. Yatensi, esta carta que escribe Pablo, sabemos evidentemente que los destinatarios son los romanos, pero la pregunta es, ¿por qué Pablo le escribe a estos hermanos si esta iglesia no la fundó él? Mire, es cierto, usted dijo una gran verdad, Israel. Pablo nunca fundó la iglesia de Roma, mientras que otras iglesias sí la fundó. Todas las iglesias de Asia Menor, la mayoría, como en Antioquía de Pisidia, en Icorno, en Derbe, en Listra, en otras iglesias de Asia Menor, él fue el fundador. Corinto, Filipos, Tesalónica, hacia la Europa Oriental, hacia Macedonia. Él fundó todo esto. Pero existieron algunas iglesias que él no tuvo nada que ver en su fundación, una de ellas romano. Pero aunque no fundó la iglesia de Roma, él se sentía responsable. Él ya se creía un patriarca cristiano y con todo derecho. Porque si alguien se sacó el aire evangelizando, sufriendo persecución, con un celo ardiente de expandir de manera era Pablo. Entonces, aunque Pablo no fundó la iglesia, se sentía inspirador, se sentía parte de esa iglesia y sintió en su corazón la obligación moral y espiritual de mandar una carta corrigiendo los problemas que podía tener la iglesia. Y eso es importante, corregir los futuros conflictos en la iglesia. Ahora, hay una cosa importante, y usted es un gran maestro de Biblia, Israel. Todo el mundo sabe que la carta de los romanos se escribió inspirándose una carta que ya Pablo había escrito, publicado y mandado, la carta a los Gálatas. Es por eso que la carta a los romanos es una perfección, es una estructuración, es una teología mucho más compacta, más sólida, más madura sobre la carta que ya existía a los Gálatas. Entre Romanos y Gálatas hay una profunda continuidad y se tocan los mismos temas. La diferencia es que en Gálatas es una carta más impulsiva, más emotiva, es enérgica. Pablo está enojado, es medio visceral esa carta. En cambio, la carta de los Romanos, Pablo ya no está bravo, está tranquilo, se sienta, la piensa, se inspira sobre la carta a los Gálatas y compone la carta de los Romanos. Qué gran aporte nos estás haciendo para conocer un poco de las ciencias bíblicas. Entonces, si Romano es una carta que de alguna manera
sigue la orientación y las pautas de Gálatas. ¿Cuál es la ubicación cronológica de las epístolas paulinas? ¿Cuáles son primeras, cuáles son segundas? Bueno, miren, aquí hay mucha discrepancia entre los eruditos. Se piensa que la primera carta, e inclusive el primer libro del Nuevo Testamento en publicarse o en escribirse, fue la primera carta de los tesalonicenses, a raíz del segundo viaje misionero de Pablo. Se habla que fue la primera a partir del año 50. Y ahí vienen otras cartas, pero se piensa que una de las últimas cartas en publicarse fueron las cartas a Efesios, a Filipenses, la carta a Filemón, porque se llaman las cartas desde la prisión. Ajá. Entonces, esas podían ser las últimas, y la primera es a Tesalonicenses, y la carta a los romanos es una carta intermedia entre la carta a los tesalonicenses, después la carta a los gálatas, y anterior a las cartas desde la prisión, como a Filipenses, a Éfeso, a Filemón. Okay. Entonces, y a Colosenses también. Yo te decía, hay algunos autores que cuando ordenan las epístolas de Pablo, ¿cierto? Paulinas, ponen primero las cartas primarias que le llaman, tesalonicenses y gálatas. Sí. Otros hablan de las cartas mayores o las cartas magnas, ya sea Romanos, primera y segunda de Corintios. Y luego, otros hacen otras subdivisiones de las cartas de la prisión, las cartas pastorales, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia? Ok, tú nos has dicho que Romano es la carta sistemática, el tratado teológico. ¿Qué otra relevancia podemos hablar? ¿Cuál es la importancia teológica que la hace distinta a Romanos de Filipenses, de Efesios? Porque tanto Efesios, por ejemplo, que toca temas tan fuertes como la preeminencia de Cristo, el señorío de Cristo, la iglesia. Ajá. ¿Cuál es la diferencia tácita? ¿Por qué el libro de Romanos es considerado la carta magna de Pablo? Porque es una teología específicamente sobre la salvación. Es una teología de la soteriología. La palabra soteriología viene del griego sotería, no soltería. Es diferente. Okay. Sino sotería, que significa salvación. Entonces es una carta de una teología de la salvación. ¿Por qué? Porque ese tema específico en Gálatas y Romanas es condidicatoria, Israel. Le cuento la historia. Resulta, y aquí viene algo muy importante, a raíz del primer viaje misionero del apóstol, el primer viaje misionero fue en Galacia del Sur, donde estaban varias ciudades como Iconio, Derbe, Listra y Antioquía de Pisidia. Entonces, en ese primer viaje misionero de Pablo, fundó las iglesias. Entonces, no sé si continuamos ahorita o a ver de pronto un corte. Estamos hablando del importante tema de la carta a los romanos. Yatensi nos está introduciendo un poco a esta ciencia bíblica de poder entender el contexto en que fue escrito. La importancia de Romano es, como bien Yatensi nos ha dicho, quien le da fundamento a toda la dogmática cristiana. No se aparte, siga en nuestra compañía. Continuamos con su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. En esta oportunidad estamos estudiando el libro de Romano. El texto de Romano, como bien nos ha explicado Yatensi en la sección anterior, es fundamental en la dogmática cristiana. Nuestra doctrina está fundamentada sobre la base de Romanos. Yatensi nos ha dicho muy bien que el texto de Romano es de autoría paulina, escrita alrededor del año 56 desde Corinto. Pablo tenía razones fuertes para escribir este texto. Yatensi, ¿cuál es la relevancia real del texto de Romanos? ¿Por qué Pablo escribe este texto de forma tan seria y tan categórica? Bueno, como dije en la sesión anterior, a raíz del primer viaje misionero, cuando Pablo fue a Galacia del Sur, a Iconio, Derbe, Listra, Antioquía y Pisidia, fundó las primeras iglesias en Asia Menor. Pero resulta que pasó algo increíble. Los judaizantes cristianos
¿Quiénes eran los judaizantes cristianos? Eran los judíos que se hicieron cristianos, pero nunca abandonaron la tradición judía. Entonces, estos judaizantes cristianos, que se hicieron cristianos, pero sin abandonar la ley judía, se fueron a las iglesias que Pablo fundó a confundir, diciendo y enseñando que para ser salvos, para ganarse el cielo, para ser cristianos, deberían primero practicar las tradiciones judías, practicar la ley, vivir la legislación de Moisés, e insistir en la circuncisión, que para ser cristiano tenían que circuncidarse, y de ahí, recién ahí pueden ser cristianos. Y también insistían de no comer animales inmundos. Mejor dicho, trataban de volver judío o de judaizar la teología cristiana. Entonces Pablo se enojó, Israel, y él no era tan tolerante, era bravo, colérico. Se enojó y escribió una carta que se llama, una de las primeras cartas de todo el epistolario paulino, que se llama Carta a los Gálatas. En esa carta a los Gálatas, cuando uno la lee, uno se da cuenta de un Pablo enojado, bravo, furioso contra los judaizantes cristianos que fueron a confundir la fe en esa región de Asia Menor. E inclusive en Gálatas 5:12 hasta 5:13 usa una ironía, un sarcasmo. La traducción Reina Valera es un poco misericordiosa, traduce con mucha misericordia. En griego es una grosería. Porque dice en español, Gálatas 5:12, refiriéndose a la circuncisión, Pablo dice a los judaizantes que iban a Galacia a confundir la fe, es mejor que se mutilasen. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo está diciendo, en lugar de que ustedes enseñen la circuncisión, mejor ustedes cástrense. En el griego es mucho más fuerte. En el griego dice, ustedes judaizantes que andan en Galacia imponiendo la circuncisión a los cristianos, ustedes mismos cástrense y dejen de fregar. Interesante lo que tú nos estás diciendo. O sea, es irónico, Pablo. Es muy interesante lo que tú estás diciendo, porque de alguna manera entonces podemos entender el texto de Pablo, este escrito, como un escrito apologético. Pablo prestando defensa de la fe. En el caso, pensando aún en el caso de Gálatas, me parece que es el capítulo 1, el verso 6, que Pablo dice, estoy sorprendido, pero le habla de los hermanos, dice que tan pronto habéis abandonado la fe. Entonces me da la impresión de que esta pelea siempre, o esta dinámica de problemas siempre estuvo. Pablo entonces está escribiendo en contra de los judaizantes. ¿Sí? Y ahí viene la propuesta teológica, en base a la pregunta que me hizo al comienzo. Entonces Pablo da a entender en la carta de los Gálatas que la salvación es por obras, ni por la práctica de la ley. La salvación es por practicar las costumbres judías. La salvación es por circuncidarse o dejar de comer animales impuros. La salvación, y aquí viene la propuesta diferente a la teología judía, la salvación es por justicia, es un acto de justificación. La salvación es por misericordia, por un acto de justicia divina, que a cambio de eso es un acto de fe. Y aquí es presentar una propuesta nueva, diferente, para diferenciarse de la teología salvífica, soteriológica del judaísmo. Entonces Pablo te propone una nueva vida para la salvación. Sí. Entonces dice, ya no es por la ley, ya no es por las obras, sino que hay un elemento de justicia. Y pone aquí la centralidad de esta visión salvífica en Jesucristo. De acuerdo. Entonces podemos decir también entonces que el texto de Romanos es un texto apologético. ¿Apologético? No solamente es un texto dogmático que nos enseña la doctrina, sino también un texto apologético que defiende la fe del Evangelio en la fe de Jesucristo. Yatensi, ¿cuál es la importancia histórica de este texto? ¿Por qué para nosotros los evangélicos, los cristianos, el libro de Romanos se ha vuelto un texto central? Israel, porque ese fue el libro que inspiró a los reformadores del siglo XVI, a los reformadores protestantes. Ese fue el libro que inspiró a Martín Lutero para que clavara las tesis en la Catedral de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Ese fue el libro que inspiró a Lutero para elaborar una nueva teología soteriológica, protestante, evangélica, que hasta el día de hoy conservamos. Ese fue el libro que inspiró a Juan Calvino para hacer la reforma en Ginebra, la reforma moral, ética en Ginebra, junto con Guillermo Farel, y para hacer toda la teología calvinista. Ese fue el libro que inspiró a Wesley
para iniciar su metodismo. Claro que Weile no se inspiró directamente en el libro de los Romanos, sino cuando él estaba leyendo el prefacio a los Romanos escrito por Lutero. Entonces, cuando estaba leyendo la obra de Lutero, comentario de los Romanos, el prefacio de ese libro de Lutero sobre Romanos se inspira para fundar el metodismo y toda su teología, que ahí vienen también los movimientos pietistas, como los pentecostales. O sea, que el libro a los Romanos tiene una importancia monumental porque es la fuente, es el cerebro de la teología evangélica, protestante, ya sea luterana, calvinista, reformada, presbiteriana, pentecostal, bautista, aliancista, independiente, Jesús solo, no solo, acompañado de todo. Entonces, esa es la inspiración de toda la teología de las familias protestantes evangélicas. Y dicen teólogos, muchos teólogos dicen que el libro de los Romanos es toda una catedral teológica. Hay expresiones muy hermosas, como esta expresión de la catedral teológica, que es el libro de los Romanos, porque es toda una construcción teológica sistemática. Sí, estaba haciendo memoria un poco, pensando en la importancia histórica que tiene el texto de Romano. San Agustín también fue impresionado por un texto de Romano. ¿Te acuerdas cuál texto era? Sí, e inclusive en las confesiones. Ajá. Cuando él escribe las confesiones, cita el texto de los Romanos varias veces, e inclusive también caen todas las obras en la ciudad de Dios, en esa famosa obra que escribió Agustín para hacer referencia a la caída de Roma en el siglo IV por los bárbaros, con el último emperador romano Rómulo. También Agustín en la ciudad de Dios hace referencia a Romanos cuando habla de una ciudad celestial. E inclusive casi en todas las obras San Agustín habla de la intervención de los romanos, y él fue el padre de la teología de la predestinación. También cita a los romanos en forma teológica, cuando elabora la teología de predestinación que va a tomar después Juan Calvino. Interesante cómo el libro de Romanos ha ido marcando un poco la pauta de la historia de la Iglesia. San Agustín, él habla de, en Romanos capítulo 11, me parece que es, o 13, no recuerdo bien, cuando él dice que la noche está avanzada y se acerca el día, vistámonos pues las armas de la luz y desechemos de las tinieblas, que fue este pasaje que lo impresionó a él para dejar su vida libertina. Me parece también los textos de Romanos que inspiran a Lutero, que la fe es solamente por la gracia. Pensando en otros teólogos que han ido marcando pauta en la teología evangélica, Carvajal, con su gran comentario al texto de Romano. O sea, el teólogo de la neortodoxia, del siglo XX. Evidentemente tiene una trascendencia el libro de Romano, como tú bien has dicho, monumental. Romanos, entonces, podríamos decir que es el centro de la teología del Nuevo Testamento. Claro que sí. Mira, es por eso, amados televidentes, que hemos decidido, en base a las preguntas que nos mandan al correo electrónico, de grabar una serie de programas sobre Romanos. Es primera vez, desde que se inició el programa, respuestas a preguntas que incomodan, que vamos a hablar de Romanos. No lo habíamos hecho, algo insólito. Y yo creo que la historia no nos perdonaba eso, ni la iglesia tampoco, porque varios hermanos y pastores me han dicho, oiga, ustedes han hablado de todo, menos la teología que inspiró la Reforma. Ustedes nunca han hecho un comentario serio sobre Romanos. Ahora sí vamos a grabar varios programas, no sé cuántos van a ser, pero van a ser varios, haciendo un estudio profundo sobre la identidad evangélica que está inspirada en la pluma de los reformadores sobre la Carta de los Romanos. La Carta de los Romanos. Tú nos has dicho el día de hoy que esta carta, que es de carácter paulino, nos has dicho hoy que esta carta fue escrita en el tercer viaje misionero, que alrededor del año 56 desde Corinto. El motivo de Pablo es la excusa por no poder visitarle. Pero Pablo escribe tan abiertamente a estos hermanos, aunque él no fundó esta iglesia. Y tampoco escribió la carta directamente. Ajá. Interesante lo que tú estás diciendo. Me parece que eso nos vamos a ver en el último capítulo. Ahí... Déjame hacer una observación aquí, Israel. ¿Ya? La carta la escribió Tercio. Tercio. Aunque Pablo la dictó. O sea, claro que el autor intelectual es Pablo, obvio que sí. Pero usó un secretario amanuense llamado Tercio. ¿Por qué? Y eso quiero... Antes que se acabe este programa, indicar algo que es muy importante para los televidentes. Este griego que se usó para escribir los romanos es un griego que no es típico, es atípico. Es un griego koiné-ptolomaico. Es el único griego jurídico que usaban los abogados en las cortes. Lo usó Pablo para escribir la carta de la justificación por fe. Pablo sabía que escribió una carta de justificación por fe a los padres del derecho civil.
Los padres del derecho civil eran los romanos. Interesante. Y es un griego ptolomaico que tiene otro misterio que vamos a aplicar en los próximos programas. Vamos a ir explicando esto también, porque la idea de este griego ptolomaico tiene que ver con todo un carácter legal, por eso el carácter formativo, el carácter cierto judicial que tiene el texto de Romanos. Nos has dicho también hoy día, nos has hablado de la importancia teológica, hemos hablado de la importancia histórica, de la importancia apologética del texto. Quisiéramos ya redondear para terminar y hablar de la importancia del texto de Romanos. ¿Qué texto de Romanos te inspira? ¿Qué texto de Romanos tú puedes decir, este texto es realmente espectacular? ¿Qué texto te llama la atención? Para mí, Romanos 12, del 1 al 3, cuando dice, transformad vuestra manera de pensar para discernir cuál es la voluntad de Dios. Transformad vuestra manera de pensar. Interesante. O renovad vuestra manera de pensar, depende de la traducción. Romanos es entonces quien nos guía en eso de transformar nuestra manera de pensar. Yatensi, hemos dicho que es el texto romano, la teología sistemática, aborda Dios, Cristo, la Iglesia, todo el tema soteriológico. En texto de Romanos hemos encontrado que es una discusión que Pablo aporta, escribe para ir en contra de los judaizantes.